Productos Enerbil, garantía de calidad. Bien, en la pantalla podemos observar en la parte de arriba, este es el indicador del nivel de llenado del climatizador, temperatura de ambiente y grado de humedad. La señal del wifi parpadeando. Y esta es la sonda, que es sonda de temperatura y de humedad, el higrómetro y termómetro. En la parte de abajo podemos distinguir el botón de encendido y apagado, el botón de auto, subir y bajar las diferentes selecciones que hagamos, opción frío, opción oscilante, temperatura, humedad y el auto apagado. Vamos a detallar los diferentes menús. Botón de encendido. Con lo que muestra ahora la pantalla, pues con el botón de encendido es que está en modo frío, a una potencia 5 de 60, funcionando el ventilador. Con el botón más y menos podemos subir y bajar la velocidad. Pulsando nuevamente al botón del frío, pasaremos de función refrigeración o función frío a función aire. Solamente estará funcionando el ventilador. Subiremos y bajaremos potencia del ventilador con los mismos botones. Esta es la opción de oscilación de lamas. Cuando está esta opción activada, las lamas del frontal hacen que el aire que se expulsa se mueva. Opción autoapagado. ¿Vale? Cada vez que pulsamos una vez, aquí nos va a indicar una hora y estas son las horas de retardo que tendremos para que el equipo se pare. Poniéndolo a cero, se desactiva. Función humedad y función temperatura solamente están activas cuando está en modo de funcionamiento auto, que pasamos a explicar ahora. Cuando el equipo está funcionando en modo auto, el equipo se regula con arreglo a la temperatura y a la humedad. Recordar que para activar o desactivar el modo auto, dándole al botón de subir o bajar, se desactiva, ¿veis? Desaparece el letrerito y luego para volverlo a activar, volvemos a pulsar en auto. Bien, la regulación de la temperatura y la humedad se hacen con estos dos botones de aquí. Humedad y temperatura. Nos lo marca en la parte de arriba. Humedad y temperatura. Diferencia entre ambos. Cuando digamos que la humedad activa o desactiva las bombas de humectación y de filtración ultravioleta, y la temperatura regula la velocidad de flujo de aire. Cuando se consignan estas cosas, activan o desactivan esas funciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bien, cuando consignamos la humedad, que por defecto de fábrica viene al 50%, cuando se consigna ese 50%, lo que paran son las bombas de humectación y la ultravioleta. Cuando recordamos, hay un detalle, que es que hay un rango de oscilación de un 5%. Significa esto, que si seleccionamos 50, el rango de funcionamiento de la humectación está por debajo en 50, pues, y por arriba un 5% más, un 55. Significa esto que por debajo del 50% de humedad no funcionarán las bombas de filtración ultravioleta y la bomba de humectación de paneles, y por encima de ese de umbral máximo, que es el 55, ¿vale? Paran porque ya no queremos más humedad en el ambiente. Y ese grado de humedad se regula estando el equipo parado, manteniendo 5 segundos parado. 5 segundos pulsado, ¿veis? Aquí empieza a parpadear la humedad y con el más y con el menos subiremos y bajaremos ese grado de humedad. Recordar que tenemos un 5%. Significa, ¿vale?, que si se ha quedado memorizado el 50, el rango de oscilación es entre el 50 y el 55. Si quisiéramos, el umbral de abajo es el 50 y el de arriba es el 55. Si quisiéramos modificar el umbral de baja, de mínima es el 50%, y si queremos que el de máxima aumentarlo 3 segundos más al mismo botón, mantenemos 5 segundos y parpadea el 50%. Y 3 segundos
después. ¿Veis? Aquí está parpadeando el de máxima. Aquí lo podríamos subir y bajar ese rango, para que en vez de ser el 5% sea mayor. Quiere decir que a lo mejor quisiéramos poner aquí el 50% de humedad relativa, ¿vale? De umbral de baja, pero el de máxima, en vez de ser el 55, podríamos poner el 60 o el 65. Y significaría que por debajo del 50% las bombas funcionarían, la bomba de humectación y ultravioleta funcionarían, y por encima de ese 5%, del 55%, o del que nosotros fijemos, pararían porque ya está saturado de humedad el ambiente. Y la temperatura, pues pasaría igual, ¿vale? Lo que pasa que la temperatura lo que regula es la velocidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo regula esa velocidad la temperatura? De fábrica vienen los 25 grados seleccionados. Vamos a verlo, y manteniendo pulsado el botón correspondiente vemos que parpadee, ¿vale? Entonces, esa temperatura, ¿para qué nos sirve? Esa temperatura significa que cuando a mayor temperatura del umbral fijado, si el umbral fijado es 25, cuanto mayor sea la temperatura, más velocidad va a tener el ventilador, ¿vale? Entonces, por debajo de esa temperatura, el ventilador o para o se queda al mínimo, que es potencia 5. ¿Por qué no para? Porque para que el ventilador, el equipo pare completamente, se tienen que dar la circunstancia de que ambas, temperatura y humedad, estén consignadas. Entonces, por cada grado de diferencia que haya a la alta, si partimos de 25, si la temperatura ambiente fuera de 26, recordad, por cada grado, 10 potencias más. ¿Qué significa eso? Si la temperatura ambiente, si la temperatura fijada fueran 25 y la temperatura ambiente fueran 26, aquí en vez de haber un 4 habría un 10. Si fueran 27, 2 grados, un 20 de potencia. 3 grados, un 30. Y así hasta 6 grados, en el cual, si hubiera un diferencial de 6 grados superior, el ventilador de aire estaría a máxima potencia, que sería a 60. Recordad, para desactivar el auto, pulsamos cualquiera, al más o al menos, y esa sería la explicación. Aquí en la parte de arriba nos aparece el consumo eléctrico que estamos teniendo, ¿vale? En este caso es 1,7 amperios. Recordad que para calcular el consumo, estos amperios se multiplican por el voltaje, en este caso 230. 230 estaríamos teniendo ahora mismo un consumo pues, de unos cerca de 400 vatios. Las funciones de mando a distancia son sencillas. Botones de encendido y de apagado, encendido y apagado, función frío, función aire, botón de lamas, movimiento de lamas oscilantes, botón de autovaciado, subida y bajada de velocidad. Este y este no tienen funcionamiento. Productos Enerbil, garantía de calidad.